Buen día, vamos a comenzar con el tema de centroides, un tema muy importante para el cálculo de fuerzas en una presa y para el cálculo de esfuerzos en vigas. Para comenzar, vamos a suponer que tenemos una barra metálica homogénea de un solo material. Esta barra podríamos nosotros cortarla en varios trozos y cada uno de esos trozos va a representar una fuerza F1, una fuerza F2, hasta una fuerza Fn, es decir, una infinidad de fuerzas. Pero nosotros, estas fuerzas podríamos sustituirla por una sola fuerza R, una fuerza resultante, la cual se aplicaría en el centro geométrico. En este caso, el centro geométrico es el centroide. Aquí tendríamos el centroide y el centro de gravedad aplicados en el mismo punto debido a que la barra es homogénea. Bueno, pero ¿qué es eso del centro de gravedad? Bueno, vamos a dibujar ahora otra vez. Dibujamos nuestra barra metálica, mismas dimensiones, misma longitud, pero ahora la barra no es homogénea. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que no es homogénea? Vamos a suponer que este lado es de acero y que el otro lado es de aluminio. ¿Sí? Entonces ya la barra no es homogénea completamente, debido a que tiene dos materiales diferentes. El centroide, dijimos que es el centro geométrico. El centro geométrico se va a estar ubicando exactamente a la mitad, ya que el centro geométrico depende solamente de la geometría. Pero ahora, ¿qué le va a pasar al centro de gravedad? Debido a que del lado de donde tenemos el acero es más denso o más pesado. Por lo tanto, el centro de gravedad va a tender a recorrerse. Y el peso tendería, o la fuerza resultante tendería a estar en el centro de gravedad. Como vemos, hay una clara diferencia entre centro de gravedad y centroide. El centroide depende solamente de la morfología y en ambos casos el centroide se encuentra en la misma ubicación. Pero el centro de gravedad cambia y este se mueve hacia el material más denso. Ahora, ya que se entendió la diferencia entre centro de gravedad y centroide, como dijimos, el centroide solamente va a depender de la morfología o de la forma. Por lo tanto, aquí tenemos un automóvil. Este automóvil tiene ya una forma determinada. Un área. Y por lo tanto, por la forma, va a tener un centroide. Pero debido a que no es homogéneo, hay un reacomodo de piezas mecánicas
el centroide va a ser diferente del centro de gravedad, que es donde van a ir todas las fuerzas. Entonces el centro de gravedad sería la fuerza resultante de todas las fuerzas del peso de ese automóvil. El centro de gravedad es muy importante debido a que le da estabilidad al automóvil. Si el centro de gravedad y el centroide están a una altura muy elevada, mayor o elevada, va a ser más inestable. Si el centro de gravedad o centroide está más pegado al suelo, el automóvil se va a volver más estable. Algunos otros ejemplos. Puede ser una persona que está haciendo algún tipo de ejercicios. Esta persona puede modificar su centro de gravedad. Ya sabemos que el centroide siempre se va a posicionar a una sola altura. Estaría siempre a la misma altura. Pero debido a que las personas estamos compuestas de diferentes materiales, el centro de gravedad va a estar cambiando, va a estar modificándose. En este caso el centroide correspondería al centro de gravedad. Cuando una persona levanta las manos, debido a que la mayor parte del peso del cuerpo humano se mueve hacia arriba, se cambia el centro de gravedad. Pero el centroide permanece constante, ya que, como estamos diciendo, solamente depende de la morfología. Incluso, algunas veces, el centro de gravedad puede que se encuentre fuera de la persona, ¿sí? Del espacio físico que ocupa esa persona. Y un ejemplo muy claro son las personas que se dedican a hacer clavados desde un trampolín y curvan su cuerpo para lograr modificar su centro de gravedad. Algún otro ejemplo que podemos mencionar es una viga con una carga distribuida. Entonces tendríamos la carga distribuida. Toda esta área sería una fuerza. El área bajo este triángulo o el área de este triángulo nos indicaría una fuerza. Y la sumatoria de todas esas fuerzas la podemos poner en un solo punto. La fuerza resultante de todas esas fuerzas podemos colocarla en un solo punto. Y este solo punto es el centroide. Igualmente, la otra carga distribuida, toda esta área nos indicaría una sola carga. Y esa sola carga resultante de esta área la podríamos colocar en un solo punto. Y ese punto en el que colocaríamos esa carga o fuerza sería el centroide de esta área. ¿Sí? Esto para calcular las reacciones, reacción en A, reacción en B, y posteriormente poder calcular los esfuerzos y momentos que podría soportar nuestra viga. Otro ejemplo es en una presa. Entonces aquí tenemos la presa. Hacia abajo hay una cierta cantidad de agua. Sabemos que por la presión hidrostática va a ir aumentando la presión. Y si aumenta la presión, va a ir aumentando las fuerzas. También tendríamos una carga distribuida. Pero la sumatoria de todas esas fuerzas de carga distribuida la podríamos colocar en un solo punto, que sería la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante la colocaríamos en el centroide. ¿Sí? Entonces ya vemos que el estudio del centroide es muy importante dentro del campo de la ingeniería. La flexión en vigas. Para la flexión en vigas es importante calcular el centroide, ya que el esfuerzo máximo va a ser igual al momento por el centroide entre el momento de inercia. Y bueno, algo que habíamos mencionado.
una persona se puede encontrar el centroide o el centro de gravedad, se puede recostar sobre una viga y podemos mantenerla en equilibrio, ¿sí? Ya que la fuerza que soporte en este lado, fuerza 1, va a ser igual a la fuerza F2. Igualmente aquí se puede mostrar el centroide y el centroide de una persona para mantenerla en equilibrio. Bueno, ahora que ya se comprendió un poco más el tema, aquí tendríamos nosotros un centroide. Un centroide, para aterrizar un poco más la idea, sería sería este punto donde nosotros, al colocar una aguja, se mantendría completamente horizontal nuestro elemento. Entonces, no se movería, no trataría de girar hacia ninguno de los costados. En cambio, si nosotros colocáramos esa aguja en este punto, un punto que no corresponde al centroide, este tendería a girar, ¿sí? Entonces, el centroide hace que cada uno de estos cuerpos permanezca exactamente horizontal, que no gire, que no se mueva o que no tienda a rotar ni tanto a la izquierda, ni tanto a la derecha, ni tanto a la izquierda, ni tanto en sentido positivo o en sentido negativo. Entonces aquí colocaríamos el centroide y colocaríamos nuestra aguja y se mantendría en equilibrio. Igual, en la última figura colocaríamos el centroide o encontraríamos el centroide y colocaríamos la aguja y este permanecería totalmente en equilibrio, es decir, el peso de este objeto va a ser igual o se va a encontrar en equilibrio con la fuerza que está actuando en ese mismo punto. ¿Sí? Entonces, el centroide depende solamente de la morfología del cuerpo o de la forma del cuerpo y tiene que ser de un material homogéneo, es decir, que el material sea el mismo para cada una de las figuras. Y bueno, un poco más especificando este tema, dice que la gravedad es una fuerza universal. Todo cuerpo que contenga materia en el universo es atraída por cualquier otro cuerpo que contenga materia. Así que cada partícula de materia en la placa es atraída a cada partícula de la Tierra. Entonces aquí lo que nos está diciendo, bueno, aquí lo que realicé es que tengo esta figura homogénea, es decir, que su composición es la misma y su espesor es el mismo en cualquier parte. Eso quiere decir que es homogénea. Y esta placa yo la pude haber cortado en varios trozos. O que cada partícula que compone este cuerpo, este objeto, nos ejerce una fuerza hacia abajo, un peso. Para efectos de que se entienda un poco más, cada una de estas partículas yo la hice más grande. Entonces aquí yo tendría un peso 1 o fuerza 1. También tendría un peso 2 de un peso de la partícula 2, un peso de una partícula 3 y un peso de una partícula n. ¿Sí? Tendría una cantidad muy grande de partículas, las cuales formarían mi objeto o cuerpo. Y estas fuerzas yo las podría colocar o sustituir por un peso
equivalente. Todas estas fuerzas yo las puedo sustituir por un solo peso equivalente. Y este peso equivalente iría en el centroide, WR. Entonces, por lo tanto, el centroide representa el centro geométrico de un cuerpo. Este centroide coincide con el centro de masa o con el centro de gravedad solo si el material que compone el cuerpo es uniforme o de espesor constante u homogéneo. Mismas propiedades de un solo material, ¿sí? Entonces, aquí yo tendré una coordenada y del centroide y una coordenada x del centroide. Y para cada uno de nuestros trozos, por así decirlo, o de nuestras partículas, tendríamos una distancia y1 y una distancia x1, y así para cada uno o cada una de nuestras partículas. Bueno, ahora como dijimos, este cuerpo lo podríamos nosotros cortar en una gran cantidad de trozos, y cada uno de esos trozos ejercería una fuerza, ¿sí? Ejercería una fuerza o peso W1, cada una de las partículas, un peso o W2 y un peso o WN, en caso de ser muchas partículas, W1, W2, W3, hasta llegar a un número muy pequeño o muy grande de partículas, ¿sí? Y cada una de las partículas tiende a ser muy pequeñas. Y cada una de estas partículas va a tener una distancia. Va a tener una distancia y1 y una distancia x1. Una distancia y2 y una distancia x2. Una distancia yn y una distancia xn. Muy bien. Entonces, si nosotros analizamos cada una de esas fuerzas, las podemos colocar en un solo punto, en el centroide. Y esta sería la fuerza resultante de cada una de esas fuerzas. WR es igual a la sumatoria de cada uno de los vectores. W1 más W2 más W3 más W4 más WN. Entonces, WR es la sumatoria de todas las partículas y se colocaría en el centroide, el cual tendría las coordenadas y centroide y la coordenada x centroide. Bueno, y para continuar, vamos a hacer uso del concepto de sumatoria de momentos. Vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al eje X, ¿sí? Entonces sería, sabemos que el momento es fuerza por distancia, entonces vamos a hacerlo con respecto a la primera fuerza, que es W1. Entonces ya vimos que es la fuerza 1 o peso 1 por
la distancia 1, que es y1. Entonces W1 por Y1 forma 90 grados y nos estaría dando el momento W1 por Y1. Pero el momento que nos estaría dando sería en sentido negativo, es decir, lo haría girar en este sentido. Si lo haría girar en este sentido, esa fuerza, nuestro pulgar apuntaría hacia X negativo. Por lo tanto, sería un momento negativo. Y ahora sí, para la fuerza W2 también sería un momento negativo. Sería menos W2 por Y2 menos WN por YN. ¿Sí? Entonces sería la sumatoria de todos los momentos que nos generaría cada una de esas partículas. Y esto lo podríamos expresar como la sumatoria de momentos igual a menos, factorizamos, sería la sumatoria de WI por YI. Es la sumatoria respecto al eje X. Y como sabemos que es una infinidad de partículas o muchas partículas, sería igual de I igual a 1 hasta N, ¿sí? Donde N tendería a un número infinito de partículas. Aquí para conceptos de que se entienda un poco más, las partículas las estamos colocando más grandes. Ahora que hicimos la sumatoria de momentos. En X vamos a hacerlo donde está actuando la fuerza resultante. Igual vamos a tomar la sumatoria de momentos en X. Y la sumatoria de momentos en X. Y esto es igual. Bueno, sería la fuerza WR multiplicada por el brazo de palanca o la distancia Y o el centroide Y. Entonces ya tenemos WR por el centroide Y. WR por el centroide Y. Y esta fuerza tendería a hacer girar mi elemento en este sentido. Y aplicando la regla de la mano derecha, nuestro pulgar apuntaría en este sentido negativo, por lo tanto tendríamos un momento negativo. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones de sumatoria de momentos. Vamos a llamarle ecuación 1 y ecuación número 2. Y lo que vamos a hacer es igualar las ecuaciones. Vamos a igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Y esto nos quedaría que menos W menos el peso resultante, WR por el centroide Y, es igual a menos la sumatoria que va de I igual a 1 hasta N de WI por YI. Ahora, el signo negativo puede cancelarse, está en ambos términos. Y si nuestra n tiende a ser infinito, es un número infinito de partículas, esto lo podríamos expresar que WR por el centroide en Y es igual a la integral de Y por la variación del peso. Si estoy expresándolo en forma integral, ya sabemos que una sumatoria
la podemos integrar o la podemos tomar como una integral. Bueno, ahora que ya vimos que la igualación de la sumatoria de momentos con respecto al eje X la podemos representar como una sumatoria de forma integral, WR, el peso resultante por el centroide Y, igual a la integral de Y por la variación de peso de W. Y bueno, nosotros sabemos que el peso, en este caso de nuestra figura que estamos representando, el peso sabemos que es igual, el peso total de nuestra figura, sabemos que es una figura homogénea, de espesor T constante. Homogéneo quiere decir que está hecha de un solo material. Entonces el peso de nuestra barra, el peso resultante, el peso total, va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces el peso resultante es igual a la masa, pero sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, esto multiplicado por la fuerza de gravedad. El peso resultante es igual a la densidad, pero sabemos que el volumen es igual a un área, que sería el área total superficial de todo nuestro volumen, sería toda esta área, multiplicada por el espesor, nos da un volumen. Entonces el área por el espesor es un volumen y esto lo multiplicamos por la fuerza de gravedad. Eso sería el peso resultante. Esa sería el área total, pero el área de cada uno de nuestros elementos también podríamos representarlo como un elemento diferencial de A, que tiende a ser muy pequeño. Entonces ya sabemos que esta WR la vamos a poder cambiar por la densidad, por el área, por el espesor, por la gravedad. Todo esto representaría WR y esto multiplicado por el centroide. Esto es igual a la integral de Y por la variación de peso de W, que es igual a la densidad por el área, por el espesor, por la fuerza de gravedad. Muy bien, entonces reescribimos la densidad por el área, por el espesor, por la fuerza de gravedad, por el centroide en Y esto es igual. Sabemos que la densidad es constante, no cambia, es un material homogéneo. El espesor es una constante y la fuerza de gravedad es una constante, por lo tanto lo sacamos fuera de la integral. Y esto quedará igual a la densidad por el espesor, por la gravedad, por la fuerza de gravedad, y esto es igual a la integral de Y por dA. La densidad está de ambos lados, por lo tanto puede eliminarse. El espesor está en ambos lados de la ecuación, se puede eliminar, e igualmente sucede con la fuerza de gravedad. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría que el centroide en Y multiplicado por el área es igual a la integral de Y por la variación de área. Y esto, como vimos, salió de la sumatoria de los momentos en X. Sumatoria de los momentos en X. Y con esta ecuación podríamos encontrar el centroide en Y. Entonces esta ecuación es la ecuación para encontrar el centroide en Y. Pero también esta ecuación es conocida como primer momento de área. Entonces esta ecuación la podríamos encontrar como primer momento de área. Primer momento de área. Y esta es precedida, o esta es
la parte inicial para que puedan comprender el tema de momentos de inercia. Entonces encontramos la ecuación para encontrar el centroide en Y, que es el primer momento de área respecto al eje X, ya que estamos haciendo sumatoria de momentos respecto a X. Ahora, si nosotros queremos encontrar el centroide en X, lo que vamos a hacer es sumatoria de momentos con respecto al eje Y. Ahora lo que procederemos a realizar es sumatoria de momentos con respecto al eje Y. Y esto va a ser igual, bueno, tenemos la fuerza W1, recordemos que el momento es fuerza por distancia, y lo vamos a girar con respecto al eje Y. Entonces el brazo de palanca sería X1, y esto tendería a hacerlo girar en este sentido, en el sentido positivo, es decir, nuestro pulgar tendería a apuntar hacia el eje Y positivo, por lo que tendríamos el peso 1 por la distancia 1, que sería X1. Y lo mismo para la fuerza o el peso 2, más el peso 2 por la distancia 2, más el peso N, que es la fuerza N, por la distancia N. Y esto lo podemos reescribir de esta forma. La sumatoria que va de I igual a 1 hasta N. Esto sería igual a WI por XI. Donde sabemos que, o lo que ya dijimos, que este objeto es de espesor uniforme, homogéneo, y cada una de las partículas ejerce una fuerza o peso. Entonces, esos serían los momentos con respecto al eje Y. Ahora, vamos a hacerlo con la otra figura, donde está el equivalente de todas las cargas, donde está la carga WR. Vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al eje Y. Entonces sería, vamos a hacer la sumatoria de momentos ahora con respecto al eje Y. Y este tendería a hacerlo girar, la fuerza WR tendería a hacerlo girar en este sentido. Y el pulgar apuntaría hacia afuera si estamos utilizando la regla de la mano derecha. Entonces tendríamos un momento positivo. Y sabemos que es fuerza por distancia, donde la fuerza y la distancia deben de formar 90 grados. Entonces sería la fuerza resultante por la distancia. Esta distancia es la del centroide en X. Y esta sería la ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Qué es lo que hacemos? Volvemos a hacer la igualación. Entonces tendríamos W, la fuerza resultante, por el centroide en X, va a ser igual a la sumatoria, que estamos igualando a la ecuación 3 y la ecuación 4. A la sumatoria de que va de I igual a 1 hasta N de WI multiplicado por XI. Y esto habíamos dicho que cuando esta placa la cortamos o tiende a ser un número infinito de partículas, entonces cuando N tiende a ser infinito, esto lo podríamos representar que WR por el centroide en X es igual a la integral de, en este caso sería X por la variación del peso. Pero ya habíamos dicho que W
R, este peso WR, el peso total de la placa, WR, sabemos que era la masa por la gravedad. Esto habíamos dicho que era WR, la masa es la densidad por el volumen, y esto por la gravedad, y habíamos dicho que este peso WR es igual a la densidad, el volumen, ese sería el volumen total de nuestra placa, que sería el área total que nos forma toda esta superficie, por el espesor T, que es un espesor constante. Entonces esto es igual a la densidad por el área, por el espesor, por la fuerza de gravedad. E igualmente lo sustituimos. Entonces sería igual, este peso WR es igual a la densidad por el área, por el espesor, por la fuerza de gravedad, por el centroide en X. Y esto es igual a la integral de X por la variación de la densidad por el área, por el espesor, por la fuerza de gravedad. Lo reescribimos, la densidad por el área, por el espesor, por la fuerza de gravedad, por el centroide en X, es igual a, sabemos que la densidad, el espesor y la fuerza de gravedad son constantes. Es la densidad por el espesor, por la fuerza de gravedad, igual multiplicado por la integral de X por la variación de el área. Densidad con densidad se eliminan, espesor con espesor se eliminan, y fuerza de gravedad con fuerza de gravedad se elimina. Y esto quedaría nada más que el centroide en X multiplicado por el área igual a la integral X por la variación de el área. Y esto habíamos dicho que era el momento con respecto al eje Y. Momento con respecto al eje Y. Y esta sería la ecuación para calcular el centroide en X. O también es conocido como primer momento de área con respecto al eje Y. Entonces esta sería la otra ecuación importante. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones, tanto para encontrar el centroide en X como el centroide en Y. Como dijimos, para encontrar el centroide en X, es igual X por el área total, igual a la integral de X por la variación de área. Entonces la ecuación para encontrar el centroide en X y la ecuación para encontrar el centroide en Y es igual a el centroide en Y multiplicado por el área, y esto es igual a la integral de Y por la variación del área. Y estas serían nuestras ecuaciones para encontrar el centroide. En este caso, el centroide que se encuentra en esta coordenada C. Bueno, para concluir, si nosotros tuviéramos nuestra figura geométrica, esta figura geométrica de un espesor constante T y homogénea, que es decir, que toda esta figura es de un solo material. El centroide lo tendríamos en el punto intermedio y lo calcularíamos con las ecuaciones ya deducidas anteriormente. Y este mismo objeto, o esta misma forma, esta misma figura, este mismo volumen, lo tuviéramos con dos materiales diferentes. Es decir, la mitad la tuviéramos con acero y la otra mitad la tuviéramos de aluminio. Salen dos materiales diferentes. El centroide de este material que es homogéneo
correspondería a este mismo centroide, se ubicarían en la misma posición, ya que como hemos dicho, el centroide solamente depende de la forma. Entonces, el centroide que yo ponga en esta posición va a ser el mismo que yo coloque en esta posición. No depende de los materiales con los que se estén trabajando. Pero lo que sí va a cambiar es el centro de gravedad. El centro de gravedad va a tender a moverse a este punto, ya que si nosotros colocáramos un pivote en el punto C, tendería a rotar en este sentido. ¿Por qué? Porque aquí, como dijimos, colocamos un material que es acero y es más denso que el aluminio que colocamos en el otro sentido. Por lo tanto, el centroide sería el mismo, pero el centro de gravedad cambiaría y tendería a hacerlo rotar en este sentido. Que, bueno, de acuerdo a nuestro sistema de referencia que coloquemos, podría ser positivo. Y bueno, esto sería lo que concierne al tema de centroides. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.